Hola, hola, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestra semana 3. ¿Me pueden nada más confirmar que me escuchan bien? Excelente. Gracias, gracias, Jesús. Ok, vamos a regresar a la pantalla que ya les estaba compartiendo. Y como saben, ya en esta sesión vamos directamente a la parte de cómo lo realizaré, no sin antes revisar nuestro orden del día. Y bueno, como siempre, antes que nada, darles la bienvenida, gracias a todos los que se han podido conectar a la sesión y también a todos ellos a todos aquellos que la van a revisar posteriormente. A quienes estamos aquí, recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a todos los participantes de la sesión. Vamos a ir en esta sesión a la parte de cómo lo realizaré para precisamente dar respuesta a todas sus dudas y posteriormente, una vez que hayamos dispersado todas esas dudas o despejado esas dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. El título de nuestra actividad integradora 3 es sobre explotación en mi entorno. Y en la parte de cómo lo realizaré, el primer punto nos dice: investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. El entorno se refiere a ya sea su comunidad, su ciudad, su municipio o su estado. La noticia debe de ser de una fuente de consulta confiable. Tienen que verificar que incluya la fecha, la ubicación de la localidad, el autor y el año de publicación. En el siguiente punto, que es el punto número 2, nos dice: una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificado la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Y nos dice también que pueden consultar las fuentes de consulta confiables de información que consideren adicionales para sustentar sus respuestas. Entonces, el primer punto o el primer inciso de este punto número 2 dice que tienen que mencionar las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. Tienen que mencionar el tipo de ecosistema, su ubicación de este lugar, el clima que presenta este lugar, la temperatura, y tienen que mencionar 2 ejemplos de flora y 2 ejemplos de fauna. Recuerden, aquí tienen las características, se vuelven características precisamente cuando definimos los factores bióticos y abióticos. En este caso, los factores abióticos son el clima, la ubicación y, por ejemplo, el tipo de ecosistema y temperatura. Y los bióticos, obviamente, son todas las especies de flora y de fauna. O sea, los 2 ejemplos que tienen ustedes que mencionar. Aquí siempre les pongo un ejemplo. Es, eh, es diferente mencionar las características de una persona y las partes de una persona, ¿sale? Ejemplo, podemos decir que las partes de una persona pueden ser las orejas, puede ser la nariz, cabello, estatura, 2 hombros, 2 brazos, 2 manos, 2 piernas, etcétera, ¿no? Sale, hasta ahí creo que está claro, son las partes y ejemplos de lo que conforma una persona. Pero, ¿qué pasa cuando damos las características de una persona? Bueno, ahí empezamos a decir si tiene ojos grandes, el color de los ojos, la forma de la nariz, la estatura más o menos promedio, cómo son sus orejas, su color de piel, si es una persona delgada
o es una persona robusta, etcétera, ¿no? Ahí estamos ya dando las características del ambiente. Entonces, en este caso, recuerden las características, perdón, de la persona. En este caso, las características del ambiente las tenemos que definir, ¿vale? Después tenemos que o tienen que dar respuesta a dos preguntas. La primera dice, ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y explica cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Entonces, aquí los recursos que se están extrayendo, uno ya lo tienen ustedes. Pueden mencionar nada más el de la noticia, o si identifican más que están siendo sobreexplotados en este ambiente, también los pueden mencionar y explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Bueno, dependiendo de la explotación, el tipo del recurso sobreexplotado va a ser la afectación de los servicios ecosistémicos. Nuevamente les recuerdo que los servicios ecosistémicos se refieren a todos aquellos beneficios que obtenemos del ambiente, ¿ok? Y les ponía la sesión pasada como ejemplo, un servicio ecosistémico es el abasto de agua a nuestras comunidades, ¿sale? La otra pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? En este caso, recuerden, toda actividad humana va a generar algún tipo de contaminación, ya sea por el uso de algún producto químico, también por el uso de maquinaria que desprende precisamente gases. Si es deforestación, recuerden que cuando se deforesta también lo que se hace es dejar de captar gases y sube la contaminación. También por ahí precisamente puede haber contaminación asociada al uso de estos recursos que estamos utilizando. Entonces, una vez que ustedes identifican esta contaminación asociada a esa sobreexplotación, lo que tendrán que indicar es cómo esa contaminación está impactando debido a que está afectando en el ambiente, está degradando el ambiente, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí con respecto a su noticia o características o estas dos preguntas? Adelante, Karen, ¿cuál es tu duda? Karen. Ok, dice qué puntos de la actividad de la noticia, qué puntos tienen que poner. De la noticia no tienen que poner absolutamente nada, Karen. Lo único que tienen que incluir son los datos que les piden el punto número 1, que son sus datos, son datos de prácticamente de la noticia, no del texto que contiene la noticia o la información, ¿vale? Entonces, ¿qué debes de incluir de la noticia? La fecha, la ubicación de la localidad, el autor y el año de publicación, ¿sale? Son estos 4 datos que tienes que incluir de la noticia. Del texto o de la información que contiene, ahí sí no es necesario que tú pongas algo en específico, ¿sale? Lo único que vas a responder es con esa información de la noticia, por ejemplo, las 2 preguntas que tenemos aquí en el punto número 2. ¿Sí? ¿Respondo tu pregunta, Karen? Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Sin dudas. Bueno, sigamos avanzando. Punto número 3. Dice que hay que realizar una conclusión donde hay que plantear una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para su comunidad o estado. Aquí les recuerdo que no solamente puede ser una acción, puede ser varias, en las cuales puedan incluir o puedan integrar un enfoque para dar solución o generar el beneficio ecológico, social y económico, ¿vale? Entonces, no se limiten a una sola, ustedes propongan todas las que consideren necesarias
para cubrir estos 3 puntos, ¿ok? ¿Qué longitud debe de tener esta conclusión? Bueno, esta conclusión no debe tener no tiene una longitud definida, solo sí es importante que ustedes digan, bueno, para el ecológico yo propongo la siguiente actividad o las siguientes actividades. En la parte social se podría hacer la siguiente actividad para generar el beneficio social, en la cual, y ya ustedes explican, y con respecto al enfoque económico o al beneficio económico, se podría realizar X acción, ustedes ya mencionan qué acción, y así es como la tendrían que estar estructurando. Creo que no hay gran problema, ya nada más identifiquen bien la problemática y cómo pueden o qué acciones podrían ustedes estar proponiendo precisamente para hacer una explotación sustentable enfocada a estos tres beneficios. ¿Dudas con relación a su conclusión? Todo bien. Sigamos avanzando. Punto número 4. Dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador o presentadora de noticias o reportero. Su duración debe ser entre 4 a 6 minutos. Para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar y organizar información en un guión escrito que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. Lo primero que nos piden mencionar es la introducción y en la introducción se van a mencionar los elementos que piden en el punto número 1. Recuerden, el punto número 1 nos habla de que tenemos que investigar en una noticia y nos piden que verifiquemos que esa noticia cuente con 4 datos básicos esenciales, ¿sale? El autor, el año de publicación, el lugar donde está ocurriendo la sobreexplotación y por último, el año, de publicación, ¿sale? Bueno, es lo mismo, incluye fecha, ubicación, localidad, autor y año, ¿sale? Entonces, esos cuatro puntos son los que ustedes tienen que mencionar en la introducción. Para que complemente su introducción, lo que pueden también hacer, y se los mencionaba la sesión pasada, es precisamente presentarse con su nombre y su grupo, presentar el título de la noticia y sus datos que le solicitan, que en este caso son 4. Después viene lo que sería el desarrollo de nuestro video, donde nos dicen que se tienen que comentar los 3 aspectos que indica el punto número 2. En este caso, recuerden que son las características del ambiente que nos están indicando que es el tipo de clima, esta parte de la temperatura, la ubicación, etcétera, más los 2 ejemplos de flora y los 2 ejemplos de fauna que podemos encontrar en ese lugar. Y por último, el cierre, donde se va a señalar la acción sustentable que indica el punto número 2. En este cierre lo único que van a hacer es darle lectura o exponer la conclusión que ustedes ya elaboraron previamente. Tenemos una nota importante que dice, una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y editar tu video, apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea otras aplicaciones como Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. ¿Sale? Los dos videotutoriales de los que nos habla es el de Canva y el de PowerPoint, que tienen ahí abajo los 2 enlaces. Entonces, pueden ocupar cualquiera de esas 5 herramientas, la que ustedes consideren que se les hace más fácil de utilizar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? No, asesor, gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a la parte final. En el punto número 5 dice, integra en un documento de procesador de textos lo siguiente. Lo primero que piden es sus datos de identificación, ya saben, en su portada, esa ya la tienen por ahí lista.
Después, incluir el guión escrito como evidencia de la información que se presenta en el video de acuerdo a la estructura de la instrucción del punto número 4. El enlace al video realizado a modo de noticiero que sea congruente con el guión escrito. Recuerden, es importante que la información que contiene su guión sea la misma que ustedes estén exponiendo en su video. Y por último, piden incluir las referencias de las fuentes de consulta con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. ¿Vale? Entonces, tenemos la portada, el guión, el enlace y sus referencias. 4 cosas que van en su procesador de textos. Aquí les vuelvo a recordar, es importante que no olviden modificar los permisos de acceso para que yo pueda revisar su video noticiero. Punto número 6. Una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma cuidando que el formato de guardado sea .doc o .docx. Bueno, ¿alguna otra duda que les haya saltado hasta aquí de esta actividad integradora 3 antes de pasar a la siguiente actividad? ¿Ninguna? Ok, ninguna. Vamos a la siguiente actividad. Y nuestra actividad integradora 4 lleva por título Ética y Responsabilidad Social. En la parte de cómo lo realizaré, el primer punto nos dice: entrevista a 5 conocidos, amigos, familiares que vivan en tu comunidad, siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que les expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud. Y los bióticos son aquellos que tienen vida, como bacterias, hongos, todas las plantas, animales, etcétera, ¿no? Todos los seres vivos que habitan en el ecosistema. Entonces, aquí ya habíamos platicado la sesión pasada que específicamente para el caso de los factores abióticos deben de cumplir con estos 2 puntos, que son todos aquellos que no tienen vida y que puedan estar modificando o que sean un, un factor o un fenómeno que precisamente pueda modificar el ecosistema. Y bueno, aquí tenemos nuestra serie de preguntas. Recuerden, deben de aplicar las 6 preguntas a 5 personas. Por ahí, algunos compañeros ya me entregó su actividad, pero lo que hizo fue aplicar una pregunta a una persona diferente, por lo cual, obviamente, pues aquí tuve que penalizarlo porque no estuvieron completas sus 5 entrevistas. Entonces, recuerden, las 6 preguntas a 5 entrevistados. Ahora, esto lo pueden hacer mediante videollamadas para que precisamente puedan ustedes interactuar con sus entrevistados, o una llamada de teléfono por si tienen alguna duda. Porque debido a que si ustedes envían las 6 preguntas, como comenta en la instrucción, puede ser que alguno de sus entrevistados no entienda alguno de los términos que están manejando dentro de las preguntas. Entonces, es importante que para que ustedes puedan obtener respuestas coherentes y orientar a sus entrevistados en lo que no entiendan, pues las hagan de manera directa, ¿sí? No envíen nada más las preguntas. Siguiente punto, punto número 2. Dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Primer punto, dice, describe el ecosistema que prevalece en tu entorno con base en 5 factores abióticos y 5 factores bióticos.
Entonces, aquí vuelvo a la parte de las descripciones, lo que es importante, y al ejemplo que les había mencionado. Cuando nosotros describimos, por ejemplo, una persona, ya saben, lo que vamos a hacer es decir de manera específica sus características, o sea, están definidas sus características dentro de esta descripción. Su estatura promedio, su color de ojos, su color de piel, si tiene algún lunar o si tiene algún rasgo distintivo como unos ojos pequeños, la forma de la nariz, si los labios son anchos o delgados, etcétera, ¿no? Esa es una descripción. Ahí estamos dando características específicas. Entonces, los factores bióticos y abióticos que tenemos que describir deben ser precisamente aquellos que están presentes en ese ecosistema. Entonces, digamos que el ecosistema es nuestra persona, ¿sale? Entonces, tenemos este ecosistema, tenemos un ecosistema tal, en el cual podemos encontrar dentro de los factores abióticos un tipo de clima tal, podemos encontrar una altitud tal, también tenemos el siguiente dato de altitud, tenemos el siguiente dato de precipitación, tenemos un tipo de suelo determinado, etcétera, ¿no? Ahí están dando exactamente las características de ese ecosistema y lo están describiendo. Dentro de los factores bióticos encontramos que el puma puede ser un tipo de ave, puede ser un tipo de conejo, pueden ser distintos tipos de reptiles. Ya ustedes indicarán qué reptil, qué ave, qué conejo o qué tipo de plantas específicamente van a poder encontrar en ese ecosistema. Después nos dicen, describe el grado de conservación que tiene la biodiversidad y el ambiente de tu entorno. Aquí recuerden, la biodiversidad se refiere a la flora y la fauna y el ambiente se refiere a la calidad del aire, disponibilidad de agua y cuidado del suelo. Aquí yo les recomiendo hacerlo por partes. Ahí indiquen, bueno, el grado de conservación con respecto a la flora en mi comunidad es, y ya ustedes indican, el grado de conservación con respecto a la fauna y ya ustedes indican, ¿vale? Lo mismo para la parte de conservación, de grado de conservación del ambiente. Ya ustedes indican cómo es la calidad del aire, cómo es la calidad, perdón, qué tan buena es la disponibilidad de agua en su comunidad y por último, el cuidado del suelo. Después nos piden dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de la comunidad? Por ejemplo, si todos mis entrevistados manejan una problemática ambiental como, por ejemplo, que la gente tira mucha basura en la calle, bueno, vamos a tener ahí un problema de contaminación ambiental por basura, ¿sale? Y aquí ya no tienen que buscarle más. Recuerden, hay diferentes tipos de contaminación. Puede ser contaminación por basura. Esta puede contaminar tanto el suelo como el agua. Tenemos contaminación del aire, que también esta puede pasar a contaminar el agua y el suelo. Tenemos contaminación del suelo por diferentes sustancias, ya pueden ser químicas, físicas o biológicas, que también lo vimos en la actividad número 1, donde ustedes realizaron una clasificación, ¿sale? Entonces, ahí en la parte de problemáticas tenemos cualquier tipo de contaminación o en su caso también puede ser cualquier tipo de sobreexplotación. Recuerden que cualquier tipo de sobreexplotación también genera una problemática ambiental debido a que desequilibra las condiciones ambientales de un ecosistema y se genera una problemática ambiental. Ejemplo, si tenemos una sobreexplotación de agua, lo que nos va a ocasionar es pérdida de humedad en el suelo, muerte de vegetación, deforestación, también nos puede provocar la parte de que el suelo se empiece a degradar. ¿Ok? Entonces, ahí dentro de la sobreexplotación también se nos generan problemas ambientales.
La siguiente pregunta dice, ¿qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causadas por la problemática ambiental? Recuerde, si tenemos algún tipo de contaminación, va a afectar a los recursos naturales y por ende vamos a tener una afectación a los seres vivos de la comunidad. Si tenemos algún tipo de sobreexplotación, de igual forma hay un desequilibrio en el ambiente, por lo cual es afectado algún recurso natural o varios recursos naturales y por ende tenemos afectaciones en nuestra comunidad. ¿Sale? En estas afectaciones podemos encontrar tanto problemas que se refieran a la parte de la salud o a problemas que estén relacionados con servicios ecosistémicos. Por último, nos piden colocar el listado de acciones que ya se realizan en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental identificado. Recuerden, aquí son acciones que ya están siendo realizadas, ya sea por algunas organizaciones que se están enfocando en esa problemática ambiental. Pueden ser acciones de autoridades, pueden ser acciones de secretarías relacionadas con la federación o con autoridades estatales también, ¿vale? Entonces, dudas hasta aquí con relación a este punto número 2, que es el que me parece que lleva más información. Sofi dice, donde dice cómo era mi comunidad hace 10 años, puedo preguntar a alguien porque busqué pero no me aparece. Ok, buena pregunta, Sofía. Antes de pasar a dar respuestas a su pregunta de Sofía, ¿alguna duda? Iván dice que todo bien. ¿Alguien más? ¿Ninguna? Areli, ninguna. Ok, No, gracias, asesor. gracias, gracias Jesús. Jesús Alejandro. Ok, entonces vamos al siguiente punto, que es el punto número 3, que dice, realiza una investigación y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Y dando respuesta a la pregunta de su compañera Sofía, sí, efectivamente, si ustedes no encuentran información publicadas sobre los cambios se han presentado, porque obviamente algunos lugares o algunas comunidades no son tan grandes como para que haya este tipo de publicaciones, pueden pedir referencia a alguna persona que lleve, obviamente, ese tiempo o más viviendo en ese lugar. Se van a dar cuenta que seguramente les van a decir que ha cambiado el clima, que seguramente ha aumentado la población, que igual y hace más calor, que llueve menos, o que llueve más, o que es más extremoso, o que no había tantas casas, o que antes había muchos lugares como sembradíos, etcétera, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones son cambios del ecosistema. Recuerden que el ecosistema está integrado tanto por todos los factores bióticos como los factores abióticos que lo definen. Después tienen que indicar qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas en su entorno. Entonces, aquí van a asociar precisamente esa ley que ustedes consideren que va a dar respuesta a esa problemática que identificaron en su entorno. Puede ser una ley, pueden ser dos leyes, las que ustedes consideren, ¿no? Entonces ahí las que se relacionen o consideren que se relacionen con estos problemas ambientales, pues aquí las van a mencionar. Les recuerdo, esta información no solo la pueden consultar directamente en los buscadores, sino también por ahí viene información en el contenido de la plataforma para esta semana. Y la última pregunta dice, ¿qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaste? Entonces, volviendo a esta parte del listado que ustedes ya habían propuesto, para dar respuesta a esta pregunta, recuerden que son acciones que ustedes van a proponer, además de las que ya investigaron, que se están llevando a cabo o de las que ya saben.
Entonces, si ustedes dicen, bueno, en mi comunidad tenemos una problemática de contaminación del aire por tal situación. Pero yo considero que no solo es importante que se realicen estas actividades que ya están realizando, sino que estaría bien que, aparte de esas actividades, se realicen y se lleven a cabo, no sé, capacitaciones, se lleven a cabo alguna implementación de nueva tecnología, etcétera, ¿no? Lo que ustedes consideren necesario o por ahí puedan investigar que les ayude a resolver esa problemática, la pueden incluir en este punto. ¿Dudas con relación a el contenido de este punto número 3? Sophie dice, en las leyes solo encontré 2, ¿está bien? Sí, no hay ningún problema, puede ser desde 1, 2, 3, hasta las que ustedes consideren. Pero si son solo 2, está bien. Ninguna duda, Karen. ¿Alguien más? ¿Todo bien? No, gracias, asesor. Perfecto, seguimos avanzando. Punto número 4. Dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Recuerden que la infografía también tiene que ir en una sola hoja y va a contener lo siguiente: el tipo de ecosistema de su entorno y sus características. Recuerden que ya lo identificaron, cuál es el tipo de ecosistema y todas sus características definidas. Eso ya lo vimos. Comparación entre el ecosistema de tu entorno hace 10 años y ahora, eso también ya lo desarrollaron o lo investigaron previamente. Causas y consecuencias del problema ambiental. ¿Ok? Entonces, causas, si tenemos algún tipo de contaminación, ¿cuál ha sido la causa de este tipo de contaminación? Si tenemos una contaminación del agua, ¿por qué se ha contaminado o se ha estado contaminando este recurso del agua? ¿Y cuáles son las consecuencias de un problema ambiental? Ya que tenemos o ya que identificamos que se nos contaminó el agua, ¿qué problema ambiental nos puede generar esta contaminación? Pérdida de biodiversidad, escasez de agua. Recuerden, la escasez de agua se da ahí en el ecosistema, a diferencia del desabasto de agua que ya se da en la comunidad cuando se está prestando como servicio, ¿sale? Entonces, el agua potable no hay escasez, es desabasto. Y en el ambiente, cuando no hay agua o está sobreexplotada o está contaminada y ya no está disponible, lo que hay es una escasez de agua. Son conceptos diferentes para que no se confundan y puedan utilizarlos. ¿Vale? Entonces, causas del problema y consecuencias de este. Después tienen que indicar el impacto en su comunidad del problema ambiental. El impacto también se puede identificar como conflicto socioambiental, ¿sale? Que es el impacto del problema ambiental en la comunidad. Y aquí ustedes van a decir cuál fue el impacto, qué fue la afectación que se registró en nuestra comunidad. Puede ser un desabasto de agua, puede ser afectaciones a la salud, puede ser un desabasto de alimento, etcétera, ¿no? Lo que ustedes identifiquen. Y por último, tienen que incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Y esto ya lo investigaron previamente y ya hicieron también sus propuestas. Lo único que tienen que hacer es consultar esa información y colocarla en su infografía. Nota, dice, utiliza alguna de las herramientas virtuales como Canva, PictoChart o Behance para compartir tu enlace posteriormente. Además, puedes integrar fotografías que tú tomes o algunas que selecciones de la red. Entonces, dudas con relación a la elaboración de su infografía. Sofía dice, mi infografía tiene que llevar un título en especial o yo le puedo poner el nombre de la actividad integradora 4. No, yo te sugiero que le pongas un título, el que tú quieras, para que quede uno diferente. Pero como no está definido que tú tengas que poner otro título,
si todos así lo deciden o si no, también pueden tomar el título de la actividad. Yo les diría que pusieran otro para que por ahí puedan inventar el que más les guste, si es que no les gusta el de la actividad para su infografía, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ninguna duda. Gracias, asesor. Muy bien, Alex. ¿Alguien más? ¿Algún otro compañero? Iván, muy bien, sin dudas. Ok, seguimos avanzando. Punto número 5. Recuerden, ahorita todo lo que hemos revisado es lo que tienen que ir desarrollando en la infografía y en el procesador de texto junto con eh, sus entrevistas y todos los puntos. ¿Qué es lo que vamos a revisar ahorita? El punto número 5. Dice, integra un documento en procesador de textos que incluya lo siguiente. Su portada, ya saben, con sus datos de identificación, nombre, grupo y facilitador. El recuadro de sus entrevistas, que son sus entrevistas o su tabla de entrevistas. El desarrollo de los elementos del punto número 2, ahí donde nos piden mencionar mejor dicho, describir el ecosistema con sus características de 5 factores bióticos y abióticos, las preguntas a las que les tienen que dar respuesta y el listado que les piden de acciones que ya están realizando. La investigación del punto número 3 con sus 3 preguntas y sus 3 respuestas. El enlace a su infografía que la van a obtener directamente según la herramienta que ustedes utilicen. Y por último, las referencias de fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual APA de Prepa en línea C. Tenemos otra nota que dice, asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. ¿Sale? Y ahí tenemos los enlaces precisamente de cada una de las herramientas y según pues la que ustedes decidan ocupar, pues ya le darán aquí al enlace y les lleva directamente al tutorial de cómo obtener el enlace. Antes de que se me pase, también les recuerdo, no olviden modificar los permisos de acceso para su infografía. Punto número 6 dice, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera. Apellidos, nombre y grupo y libre de caracteres especiales. Por último, hay que cargar el archivo a la plataforma, cuidando que el formato de guardado sea .docx o .doc. Dudas hasta aquí, ya sea de la actividad integradora 3 o su actividad o esta actividad integradora 4. ¿Todo bien? Sin dudas, por aquí es su compañero Fernando. Ok. No, gracias, asesor. Alex también, sin duda. Ok. Bueno. Iván, Fernando, también todo bien. Bueno, qué bueno que no tienen dudas. Estas actividades creo que están un poquito más sencillas de hacer. La 4 está un poquito más larga, pero no está complicada. Antes de irme por ahí, si alguien tiene algún problema en su estado con relación a los fenómenos climáticos que ahorita están bien intensos en algunas partes del país, recuerden que me pueden escribir para que por ahí si podemos apoyarlos en algo, pues les apoyamos, sin ningún tema. Y bueno, si ya no tienen ninguna duda, nos vamos despidiendo, dejamos hasta aquí nuestra sesión. Recuerden, la grabación se los dejo ahí en la pizarra de sesiones. También si tienen por ahí dudas con relación a los factores bióticos y abióticos, les recuerdo que también por ahí les dejé un video bien cortito que pueden consultar. Y nos vemos por aquí la semana que entra. Les deseo que tengan todos un excelente fin de semana y muy buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias, asesor. Por nada, Alex, buenas noches a todos.